Y a veces lo injustificable tiene que ver cuando se refieren a ciertas situaciones y a ciertas personas y tratan de encontrarle la vuelta, y a veces el respeto está un poco más lejos de donde debería estar por la necesidad que estas personas tienen de ser reconocidos y de ser respetados y de tener el lugar que realmente tienen y no tener que andar como mendigando, entre comillas, un reconocimiento que de por sí ya lo tenían que haber ganado por lo que realmente hicieron, más allá del desastre de aquellos que tenían que conducir, y la verdad que chocaron todo lo que tocaron, y no solamente chocaron, sino que mataron todo lo que intentaron manejar. Digo esto porque el próximo 2 de abril se van a cumplir 34 años del conflicto de Malvinas y se va a conmemorar a las 11 de la mañana en la Plaza Islas Malvinas, allí en la calle 19 y 51, el Día de los Caídos y el Día de los Excombatientes de Malvinas. Le queremos agradecer a Hugo Robert, que es vicepresidente del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas La Plata, que se ha acercado aquí. Hugo, gracias por venir, bienvenido. Hola Gustavo, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, más allá de lo que tiene que ver con esta conmemoración, con el acto que allí se va a llevar a cabo, me parece que es una situación que se viene peleando desde hace muchísimo tiempo, algún reconocimiento se ha tenido, pero me parece que es como siempre tienen que decir acá estamos y no los van a buscar donde ustedes están para decir vengan con nosotros que queremos agradecerles y queremos reconocerles. Mira, en general nos hemos sentido, sobre todo estos últimos años, mucho más acompañados. Esto es así, es una causa que nosotros la tomamos hace 34 años porque nos tocó estar en la guerra. Y bueno, hemos peleado siempre y hemos sido las voces, o hemos asumido ese compromiso, no sé si lo hemos hecho bien, pero asumimos ese compromiso de ser las voces de los que no pudieron volver. Sí. Lo hacemos lo mejor que podemos, lo hacemos a pulmón, es una institución que vos sabés que es muy, muy grande en cuanto a todos los conceptos que ha podido llevar y las ideas que ha podido llevar adelante, y muy pequeña desde el punto de vista de los medios que nosotros tenemos. Llegada a estas fechas siempre nos acercamos a quienes siempre estuvieron cerca nuestro, ustedes fundamentalmente, que nos sirven para la difusión del acto, y sobre todo estos últimos años la conciencia acerca de Malvinas, acerca de la soberanía y acerca de todos los temas vinculados a Malvinas ha crecido fuertemente en la población, y más en la población de la ciudad de La Plata, en la región. No me quiero circunscribir solo a La Plata, porque en realidad hablamos de la región, La Plata, Berisso y Ensenada, que es la región que más excombatientes entregó a la causa Malvinas. Porque bueno, el Regimiento 7 era como el aglutinante de la región, ¿no? Y la verdad es que, ya te digo, en estos últimos años se siente un poco más todo el trabajo que por ahí el Centro de Excombatientes de La Plata les prestaron más atención. Y también sabes que como que la noción de soberanía, o el concepto de soberanía, la soberanía que nos falta, la que nos han robado los ingleses, también ha incidido mucho en entender a lo mejor que la soberanía, cuando hablamos de soberanía, no hablamos solamente de la soberanía territorial, que sí la creemos necesaria, sino que el concepto de soberanía es mucho más amplio. Hay una frase del CECIM que dice, así como ironizando, ¿no? ¿Para qué queremos 11.000 kilómetros de turba y piedra perdidos en el océano si se nos siguen muriendo los pibes de hambre, ¿no? Sí, es un poco para entender que no estamos hablando de soberanía territorial. Es mucho más amplio el concepto de soberanía. Queremos las islas y queremos la soberanía completa. La soberanía territorial es una parte de todo ese gran concepto de soberanía. A propósito, podemos agregar, no tiene que ver con el tema, pero me parece que está muy próximo y puede en algún momento ligarse, ¿no?, esta decisión de la ONU
de permitirle a la Argentina extender su plataforma marítima, ¿no? Me parece que eso es un reconocimiento, y a partir de ahí, no sé si se puede intentar justificar lo que se está pregonando y reclamando desde hace tiempo de las Islas Malvinas, pero me parece que por lo menos es un aliciente a esta lucha, ¿no? Un reconocimiento de la plataforma marítima que le correspondería a la Argentina, ampliarla creo que hasta las 350 millas, ¿no? Sí, mira, no he leído con detenimiento, he leído la información periodística, pero no he leído con detenimiento este avance que sí, que es más que importante, porque es otro reconocimiento más que la ONU hace al reclamo argentino. La ONU, desde hace 50 años, se cumplieron 50 años en noviembre o diciembre del año pasado, como que la ONU dictaminó que Malvinas es un territorio en disputa. Sí. Más allá de la guerra, es decir, antes de la guerra y después de la guerra, sigue siendo un territorio en disputa, por más que los británicos se arroguen el derecho, en realidad siguen siendo usurpadores, no solo de la tierra Malvinas, sino todos los mares circundantes. En esa línea, la realidad es que es un gran avance este reconocimiento que la ONU realiza hacia la petición argentina. De todos modos, no es lo que se llama una resolución vinculante, lo que quiere decir que nosotros tenemos que esperar lo que alguna vez no dudo que va a suceder, y que es que los británicos se sienten a hablar de una vez por todas con Argentina, que es lo que corresponde, es ese famoso cartel que hasta ha exhibido el Papa, es tiempo de diálogo por Malvinas. Sí, yo creo que creemos que es... El Papa ha influido mucho, creo que hay que reconocerle que siempre trató de mediar entre el conflicto que, más allá que tenga que ver con lo económico, con lo político, con lo territorial, tiene que ver con lo social también, ¿no? El acercamiento de los pueblos. Y después hay otras cuestiones que a veces cuesta entender o es difícil de digerir, cuando a través de una propuesta de los ingleses, una especie de compulsa que se hizo allí en las islas, era como que la mayoría no querían a los argentinos, y claro, si están acostumbrados a vivir bajo el gobierno inglés, el idioma es el inglés, es muy difícil que algunos de los Kelper, de los que están viviendo en las Malvinas, digan que sí, que prefieren estar bajo el dominio argentino, ¿no? ¿Eso de qué manera se puede rebatir? Es lo mismo que preguntarle, disculpame Gustavo, es lo mismo que preguntarle a un inglés que vive en alguna ciudad del sur, o en algún pueblo, o en alguna estancia del sur, si quiere seguir siendo inglés o argentino. Y te va a decir, yo quiero seguir siendo inglés. Bueno, es lo mismo. A ver, nosotros les respetamos a los isleños como argentinos, como nación, les respetamos sus derechos. No le complacemos, no debemos complacerle sus deseos. Acá hay es decir, no resiste el menor análisis. Ellos quieren seguir siendo ingleses, no hay ningún problema, que sigan siendo ingleses. Acá se está hablando de soberanía, no se está hablando de nacionalidad de quienes habitan. Si ellos quieren seguir ingleses, pueden seguir siendo ingleses todos los años que quieran. Si sus hijos quieren... Mirá, hay un caso en el mundo, no lo descubrimos nosotros, hay un caso en el mundo que es las Islas Åland, que están entre Suecia y Finlandia, donde el 98% de los habitantes son suecos, quieren seguir siendo suecos y responden a la corona sueca. Y desde 1906 la soberanía es de Finlandia. O sea, no hay nada que inventar. Hay montones de soluciones posibles, lo dicen los abogados constitucionalistas, internacionales, los que saben, los legos en derecho internacional. Hay distintas soluciones. Los británicos se niegan porque, como vos bien lo dijiste, hay una cuestión económica y estratégica que nos supera. Siempre la disputa en Malvinas fue económica y estratégica, y hoy sigue siendo. El problema es que en el mientras tanto se está depredando el mar argentino. Ahí está la cuestión, ¿no? ¿Y en qué se puede apoyar la República Argentina para tener chances ciertas, ¿no?,
de que el reclamo tenga un eco positivo, porque vemos que durante todo el tiempo todo lo que se reclama, el predominio o la soberanía sobre las Islas Malvinas, es como que cada vez se complica más. Algunos he escuchado decir, ¿para qué queremos las Malvinas si no las podemos gobernar? ¿Y para qué vamos a querer? Y bueno, es difícil entender, ¿no? Eso es una visión muy corta y muy poco estratégica. Sí. Quiero decir, las naciones urgentes como las nuestras, Sí. es verdad, tenemos otras urgencias de cortísimo plazo y urgencias de mediano plazo. Pero también hay que pensar en el largo plazo. Esto que se logró, doy un ejemplo, esto que se logró en la ONU es un trabajo que viene desde hace más de 20 años. Pese a las urgencias de nuestro país, pensar de esa manera realmente creo que es no tener una visión estratégica del asunto. Sí. Y mirar muy cerca. Mirar demasiado corto, tener una vista demasiado corta, no estratégica. Justamente. Bueno, en el sur, si no cuidamos el agua, en cualquier momento... Bueno, nosotros hay que entender que esa base militar tremenda en Mount Pleasant, en las islas, a 80 kilómetros de Puerto Argentino, yo tuve oportunidad de verla en las 2 veces que fui después de la guerra a Malvinas, y la siguen ampliando. Vos decís, pero esa base que es para cuidar a 2.000 isleños, avivemos, no. Esa base es por los recursos, muchachos. Quiero decir, no podemos ser tan tontos de creernos lo que dicen los ingleses. Los ingleses le meten a los isleños el miedo de que nosotros los vamos a volver a invadir. ¿Para qué? Porque les sirve como excusa perfecta a su plan estratégico, que es consolidarse en las islas del sur que tienen hoy por la fuerza, usurpándolas, para después tener la proyección sobre el territorio antártico, que vos decís, pero ¿y para qué sirve hoy la Antártida? Bueno, Hugo, si lo mismo preguntaban para qué servía la Patagonia hace 2 siglos. Sí, si los habitantes de Malvinas conocieran nuestra realidad argentina en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, saben que de ninguna manera ni siquiera nos podemos acercar, Gustavo, a cazar pajaritos allá, y además, ¿no? Gustavo, nosotros, salvo el episodio de la guerra de Malvinas, somos un país con una amplísima tradición de paz entre naciones hermanas y naciones extranjeras. No pueden decir lo mismo los ingleses, que en cuanta guerra ha habido y hay en el mundo, están metidos. Entonces, digo, la acusación es solamente la excusa que tienen los ingleses para infundirle miedo a los isleños. La realidad es que, salvo la guerra que fue declarada en definitiva por un gobierno de facto, una locura, bueno, de un trasnochado. Otro día hablamos de lo que fue la pero guerra, yo ¿no? creo que más allá de la capacidad que puedas tener de logística y todo lo demás, si vos sabés con lo que contaba, solamente un trasnochado, en noches de alcohol azul, como diría alguno, porque habrá tomado hasta altas horas de la noche, prácticamente es imposible determinar algo de lógica en lo que se intentó hacer, ¿no? Me parece que fue un despropósito de alguien que estaba muy cómodo, estaba jugando la guerra en el escritorio. Sí, yo creo que todas las versiones que se puedan dar acerca de no hay todo un muy loco. No hay un justificativo. No hay un justificativo, no hay una cuestión inteligente, una cuestión declararle la guerra o intentar ir a la guerra con uno de los países más poderosos del mundo, más allá de que la causa es legítima, porque, a ver, yo no estoy diciendo que la causa no es legítima. Nosotros sabemos que nos están afanando y que nos están usurpando territorio, lo sabemos, nos duele, pero la realidad es que es como hoy, con 30 y pico de años de democracia, gracias a Dios, pensar en entablar un conflicto armado con una de las potencias hegemónicas del mundo. Y la verdad que por más que a mí no me gusten los yanquis, por más que a mí no me gusten los británicos, no se me ocurriría. Por suerte, hoy la democracia tiene un montón de frenos a la locura o a la nefasta idea que pueda llegar a tener un dictador como el caso de Galtieri, ¿no? Sí, fue la verdad que a veces uno
quiere encontrar palabras, pero y el tema es que cuesta es vidas. imposible. Cada decisión de esos tipos costó vidas. Sí. En ese sentido, bueno, un poco esa gacetilla que hemos acercado a los medios de este año es porque el acto del 2 de abril hace eje en la recuperación o por lo menos el trabajo que venimos desarrollando junto con los familiares de los caídos, con muchos familiares de los caídos, en la recuperación de la identidad de los 123 compañeros en las islas que siguen siendo tumbas NN. Sin nombre, sí, NN. Técnicamente, aunque en la tumba no dice NN, sino dice soldado argentino solo conocido por Dios, técnica y legalmente para la justicia argentina y para la justicia internacional, para el derecho internacional, el derecho a la verdad y a la identidad que todos los habitantes tenemos, técnicamente y legalmente son NN. ¿Por qué no se pudo identificar y se llegó a sepultarlos como NN? Mira, la cosa un poco es así. Sí. Durante los enfrentamientos que hubo en la isla, en las islas en realidad, bueno, se fueron enterrando en distintos lugares los cuerpos de los soldados argentinos. ¿No tenían una identificación Muchos en el momento? Sí. Yo, por ejemplo, fui sin identificación, quiero decir. Mi compañero de trinchera tenía identificación. Muchos tenían, algunos no. Sobre todo los que habíamos llegado, los que se reincorporaron, los que no estaban adentro del regimiento en el momento que se desata la guerra. Y yo, por ejemplo, me incorporé el 4 de abril. Y otros compañeros los días sucesivos. Yo, por ejemplo, no tenía chapita, una chapita troquelada que hubiese servido para una identificación. Pero muchos compañeros sí tenían. Lo que pasa es que se enterraron en los lugares de combate inicialmente, después fueron desenterrados, se enterraron en un cementerio inicial hasta que las cancillerías creo que llegan a un acuerdo para hacer el cementerio en Darwin. Entonces se vuelven en el año 93, se vuelven a exhumar y se vuelven a enterrar definitivamente en el cementerio de Darwin. En todos esos movimientos que hubo, muchas identidades quedaron en el camino, más allá de algunos que no habían sido identificados. Entonces llegamos a esos días del 93, donde hay 234 tumbas en el cementerio de Darwin. En realidad son 237, pero hay 3 que son simbólicas porque son de aviones o algún muerto en navíos que nunca no se encontraron los cuerpos, claro. Entonces son simbólicas esas cruces. De las 237 hay 234 tumbas con restos humanos, pero de esas 234 hay 123 que figura la placa soldado argentino solo conocido por Dios. Nosotros hace más de 5 años y en charlas que habíamos tenido con algunos familiares, nos parecía que en su momento no hubo otra alternativa que poner esa placa, pero hoy con todo lo que ha avanzado la antropología forense, había posibilidades de ponerle nombre y apellido, es decir, devolverles a los soldados que habían salido con nombre y apellido de las unidades militares del continente, devolverles su identidad. No es ilógico pensar... Por eso también para los familiares no saber dónde ir a rezarle o... Bueno, Gustavo, es duro para nosotros que fuimos sus compañeros. Del Regimiento 7, de 36 tumbas, solo 6 hay identificadas. Nos parecía que, de verdad, me dolía como compañero, pero bueno, yo respeto el dolor de los familiares. Nosotros, en realidad, promovimos una causa judicial ante el Juzgado Federal número 10 del doctor Ercolini, acompañando a un grupo de familiares que iniciaron esta... no es una demanda, es un recurso de amparo. Recurso de amparo que el doctor Ercolini, en un fallo de diciembre del 2013, creo que es, dio lugar al amparo y le ordenó al Estado Nacional a que arbitre todas las medidas que estén a su alcance para la consecución, para conseguir la identidad de los 123 soldados NN solo conocidos por Dios. ¿Se puede recuperar esa identidad o ya por el tiempo que pasó? No, se puede recuperar todo, es decir, el martes estuvo en el CECIM el director del Instituto del Servicio de Antropología Forense, explicándonos
cómo son los pasos y el cuidado que tienen. Es un servicio, bueno, un servicio reconocido a nivel internacional, el de antropología forense argentino. Es un poco, viste, como cuando trabajan los antropólogos, sí, que lo hacen con una delicadeza que vos decís, mirá vos, y una paciencia infinita. Bueno, es un trabajo así, donde primero te cuento que de los familiares en el continente, sí, ya 80 de los 123, 80 han prestado su conformidad y su análisis, ya están las muestras de 80 familiares en el continente. Y calculan que en los próximos meses van a ser más de 100. Hay solamente 4 familias, nos informa el director del Servicio de Antropología Forense, que se negaron a la identificación, que también está contemplado. Es decir, todo está contemplado, pero así una hubiese querido identificar a su familiar, lo asiste el derecho a la verdad y el derecho a la identidad, consagrados internacionalmente y suscriptos por Argentina en todos los tratados internacionales. ¿Qué quiero decir? Esta convocatoria que nosotros hacemos para el 2 de abril no es en contra de nadie, es humanitario. La cuestión pasa porque el Estado argentino hizo las cosas que había que hacer, tomó las muestras, le dio lugar, le dio curso a que intervenga la Cruz Roja Internacional, porque esto se hace bajo la órbita de la Cruz Roja Internacional. Se entablaron conversaciones entre cancillerías y hay una dilación que es decir, son temas de Cancillería que me exceden, te digo la verdad, pero la realidad es que están trabadas por cuestiones de Cancillería, no de la Cancillería argentina, estimo yo, es más por la Cancillería británica, que, por ejemplo, ha trascendido que quiere que le pidamos permiso a los isleños, cosa que es ridícula. Estamos hablando de una cuestión humanitaria, no se les está pidiendo ni se les está exigiendo reconocimiento de soberanía, nada, es humanitaria, hay familiares, hay padres que se están muriendo sin poder ponerle una flor en la tumba de su hijo. Es muy doloroso y es muy terrible, triste. Muy doloroso, es terrible muy por donde lo mires. Por siempre nuestros héroes de Malvinas, los que volvieron, los que se quedaron, pero también algunos que volvieron y querían ser héroes no lo demostraron allá, ¿no? Y más allá de toda la capacidad, el estudio, la formación o la guapesa que demostraban aquí en el territorio, ocupando los cargos que ocupaban en el orden militar, bueno, cuando fueron allá me parece que se les cambió un poco ese coraje que tenían, ¿no? Se dieron cuenta que una cosa era jugar a la guerra en el escritorio y otra cosa era estar en un frente de guerra. Y creo que esas son situaciones que no se olvidan nunca. Estamos con Hugo Robert, vicepresidente del Centro de Excombatientes Islas Malvinas aquí de la ciudad de La Plata, y hablábamos fuera de micrófono, Hugo, lo que tenía que ver con la situación, ¿no? que vivían allá, que vos me decías, gracias que había alguna oveja por ahí que le podíamos pegar un tiro para poder comer, porque si no, directamente no podíamos comer, y eso a veces implicaba que algún soldado fuera estaqueado por algún oficial o algún suboficial, porque había tenido una actitud, vaya uno a saber, considerada qué. Mira, el Centro de Excombatientes tiene una denuncia que, bueno, ahora está en la Corte Interamericana de Justicia porque la Corte Suprema Argentina, Lorenzetti a la cabeza, dictaminó que no podía, por un artilugio legal, que yo no soy abogado, dictaminó que con los elementos que había en la causa, qué sé yo, no podía, en realidad no se expide, nosotros pedimos que sean considerados delitos de lesa humanidad, los castigos, tormentos y torturas. Como si fueran las torturas de la dictadura militar, fue en la época un soldado de la dictadura, ¿no? Un soldado estaqueado en medio de un bombardeo con 20 grados bajo cero y sin lo perseguir, yo creo que merecería algún castigo, o por lo menos que el responsable de esa unidad militar en Malvinas diga por qué sometió al soldado a eso que yo considero una tortura. Sí. No sé, a lo mejor yo me equivoco. Nosotros, como somos una organización que nos atenemos a las reglas de la sociedad en que vivimos, fuimos a la justicia con más de 120 casos y le preguntamos a la justicia que diga si son o no son delitos de lesa humanidad, más allá de la opinión que tenemos
individualmente y como institución. Bueno, la Corte Suprema dijo que con los elementos, un artilugio, y la desechó. Entonces nosotros tuvimos que ir, lamentablemente, a la Corte Interamericana de Justicia. Está en curso la demanda. A ver, Gustavo, no, la pregunta que yo hago irónicamente no resiste el menor análisis. Un soldado tiene que llegar al momento del combate. Eso se estableció en la Primera Guerra Mundial. Se estableció entre esos que les gusta la guerra y bueno, hacen libros y hacen libros de estudio de cómo es la guerra. Te dicen que el soldado tiene que llegar bien pertrechado, bien alimentado, en condiciones lo mejor que pueda, porque justamente tiene que olvidar o no tiene que tener en la cabeza otras preocupaciones que llegar al combate. Bueno, la mayoría de los soldados del Regimiento 7 llegaron con entre 15 y 20 kilos menos al momento del combate, con una de las tropas más violentas y fuertes del mundo. Antes de entrar en combate? 60 y pico de días. Donde, ¿y qué comían? Mira, los primeros días, nosotros llegamos el 11 de abril, creo, a las islas. 11 o 12 de abril, por ahí. O por ahí algunos llegaron el 11, otro el 2. En esos días llegó todo el Regimiento 7. Al principio eran desayuno, un mate con café. Carrera mar para allá, soldado. Si le pedías un café, no existe café en el servicio. Sí, un mate cocido con con azúcar y con un pan, una cosa así. Esos fueron los primeros días. Después... ¿y al mediodía qué había? Al mediodía una sopa, un guiso, y a la noche otra ración. Sí. Y bueno, teníamos algún mate, alguna yerba, alguna provisión de azúcar, y más o menos se la pasaba. A medida que avanzó el conflicto, se empezó a agudizar la escasez de alimentos, eso se daba porque no mandaban del continente. No, la isla estaba, no había logística. Yo no soy especialista, pero ellos debieron haber estudiado cómo abastecer para acercarle en el frente de guerra, que son las que más necesitan, las del frente. Trincheras. Es decir, el pibe que estaba en el pueblo, el soldado que estaba en el pueblo, tenía rebusques para hacerse de comida. La compañía B del Regimiento 7, que estaba como a 15 kilómetros de Puerto Argentino, ¿cómo hacer para llevarle el alimento? Bueno, eso lo debieron haber pensado nuestros craniotecas militares antes de emprender una campaña en una tierra desconocida, porque realmente era desconocida, se les hundían los tanques, una imprevisión absoluta y una falta más allá de la infraestructura que no era la ideal para enfrentar una guerra. Bueno, más allá de todo, los soldados del Regimiento 7 llegaron a los momentos de combate con por lo menos, no lo digo yo, está escrito, con por lo menos entre 15 y 20 kilos menos de peso. Yo volví al continente con 52 kilos de peso, pesaba 65 antes de irme. Volví al continente con 52 kilos de peso cuando me pude pesar en la farmacia de acá del barrio Mondongo. Sí, ¿y qué comían ahí? Y los últimos días nada, no había nada. Entonces salías a cazar una oveja o a cazar lo que sea. Yo he comido carne cruda, un pan de margarina, que una vuelta conseguí, no sé si era margarina, manteca, qué sé yo, que era, me lo deglutí, pan podrido, cualquier cosa comés. Mirá, yo tuve oportunidad de hablar con una señora en Berisso, siempre yo hice agrimensura durante muchos años y andaba por todos lados. Y una italiana que había estado en la guerra, cuando me contaba, tenía una necesidad de contarme, una mujer muy, muy mayor, y yo le digo, mire, yo estuve en la guerra. Me miró, ¿viste? Y me dice, entonces usted sabe lo que es el hambre. Porque es muy difícil describirlo, porque vos podés estar hoy, ponele, todo el día sin comer, y llegás a tu casa, abrís la heladera y algo morfás. Pero el hambre está acá, Gustavo, en la cabeza. Cuando vos sabés que tenés un dinosaurio adentro que te retuerce las tripas, y no tenés posibilidades de abastecerte, sabés que a la noche tampoco y al otro día tampoco, entonces la cabeza te come, te destroza, porque el animal que llevas adentro te está pidiendo, flaco, dame algo, meteme algo. Y no había nada para no digo engañar el estómago, como sería una falta de respeto, ¿no? Pero no sé. Nada, no había nada. Entonces salías a cazar la oveja con el peligro que si te agarraban, te estaqueaban.
¿Viste? Decir, pero cuando ustedes le decían, pero nosotros no tenemos comida acá, ¿qué bueno, decían? Te vuelvo a repetir, no es, yo no fui estaqueado, yo no fui estaqueado. Tal vez porque tenían ciertos cuidados. En general, los estaqueados eran, en general, no es una regla absoluta, pero en general eran los de condición más humildes a quienes estaqueaban. No se les escapaba a eso, ¿entendés? Yo era estudiante de ingeniería, no he salido a cazar ovejas, tuve suerte también de que no me hayan agarrado. La vez que me agarraron trayendo alimentos del pueblo, una vuelta que fui hasta Puerto Argentino y volvía con una bolsa, me afanaron la mitad entre un suboficial y unos soldados que también tenían tanto hambre como yo, ojo. Todos los que estábamos en el frente estábamos cagados de hambre, esa es la realidad. A medida que te acercabas al pueblo, las unidades militares más cercanas a Puerto Argentino, que era donde estaba el alimento, estaban mejor. Pero la realidad es que lejos del pueblo era una hambruna que te comías lo que podías, ¿viste? Si podías comerte, no sé, nosotros inventábamos, había cualquier cosa te llevabas a la boca. ¿Pasto comían, no? Yo no llegué a comer pasto, pero sí hay compañeros o muchos se comían hasta la suela de zapatos. El dentífrico era el postre, obviamente, el dentífrico era el postre. Pero han comido verduras crudas, es decir, papa cruda, cebolla, así, atarascones. Carne cruda sí, sobre todo los últimos días, los días del combate, Rolando y yo nos habíamos hecho una latita donde habíamos puesto carne de oveja cortadita con sal. Y es como comer es dulce, la carne de oveja cruda es dulce. Y bueno, eso comí, intentamos hacer algo con unos frutitos rojos de unas plantas, pero era intragable, era incomestible, ¿viste? Pero la desesperación te lleva a cualquier tipo de tropelía, a cualquier tipo de tropelía. Bueno, Hugo, ya estamos cerrando, se viene el enfoque provincial con Martín López Lastra en la continuidad de Keops FM. Acá nos acota Pablo Urqueville, que en Villa Elisa el acto será el sábado 2 de abril a las 10 de la mañana, y ustedes lo harán el 2 de abril a las 11 de la mañana en la Plaza Islas Malvinas, allí en 19 y calle 51. Correcto. Para cerrar, ¿qué es lo que van a hacer? ¿De qué manera van a conmemorar, ¿no? Mirá, este aniversario número 34? El acto está centrado en el eje que hablábamos en el bloque anterior de la causa que estamos llevando adelante desde hace mucho tiempo, que es la recuperación de identidad de nuestros 123 compañeros tumbas sin nombre en el cementerio de Darwin. La idea es transferir justamente la causa a las generaciones que vienen atrás. Ya estamos viejitos nosotros, estamos tratando de transferir, y que esta causa de la recuperación de la identidad sea de todos los platenses, en principio, porque hay muchos muchachos que salieron del regimiento con nombre y apellido y hoy son tumbas NN, y de toda la sociedad, que me parece que es una causa que vale la pena. El eje del acto va a ser ese, y en ese eje justamente hemos convocado a instituciones que gracias a Dios nos están respondiendo muy bien, que son las entidades deportivas, para que concurran al acto con su indumentaria, para contrastar la necesidad que todos tenemos de identidad con algo, identidad individual e identidad colectiva, como son los clubes, como son los sindicatos, que también están respondiendo muy bien, a diferencia de lo que siempre se pide, no, solo con bandera argentina, no. Nosotros este año pedimos que vayan identificados con su color, con su pechera, con su camiseta. Para que vean que el reconocimiento viene de otro lado, no solamente de aquellos que estuvieron en Malvinas. Correcto, y que la necesidad de identidad es tan grande que está manifestada socialmente en cada lugar que nosotros vamos. Contrastar eso con la falta total de identidad de nuestros compañeros, que ni siquiera tienen nombre y se fueron a la guerra con nombre y apellido. Sí, es algo muy... Ese es el eje de la convocatoria, Gustavo. Muy doloroso, Hugo, y van pasando los años y creo que cada vez el dolor se profundiza más. Te quiero agregar que confirmó presencia en el acto
el consejo, gran parte del consejo deliberante, por lo menos son los que nos están, Sí. los concejales que nos están, y el intendente también. Me parece una buena medida, compañero. Yo creo que sí. Yo creo Hugo, que sí. gracias y bueno, siempre el espacio está para lo que ustedes necesiten. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y como siempre a tus órdenes, un gusto haber estado con ustedes. El gusto es nuestro y el agradecimiento también. Hugo Robert, vicepresidente del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, estuvo aquí porque el próximo sábado, 2 de abril, a las 11 de la mañana, allí en Plaza Islas Malvinas, y el sábado 2 de abril a las 10 de la mañana en Villa Elisa se va a conmemorar este aniversario número 34 de la triste y célebre